Bienvenidos amigos de Radio Cristiandad a estos especiales que hemos iniciado el mes de marzo sobre los 50 años del Novus Ordo Missae. Estamos a 50 años de esa revolución conciliar llevada a cabo dentro de la Iglesia. Estamos a 50 años de la segunda reforma protestante, reforma no católica con la cual comienza la operación de supresión del santo sacrificio. Los que nos han seguido hasta aquí saben que luego de haber estudiado la historia de la Santa Misa desde San Pedro hasta San Pío V y de haber analizado las diversas partes de la Santa Misa del rito romano con sus correspondientes oraciones, hemos considerado los antecedentes remotos de la Misa Nueva. Y a continuación realizamos el estudio de los antecedentes inmediatos, es decir, el análisis de la liturgia durante el preconcilio, lo sucedido durante el Conciliábulo Vaticano II, es decir, la Revolución Conciliar, y concluimos considerando los cambios después del Conciliábulo. Una vez estudiados los antecedentes remotos y próximos de la Misa Bastarda, emprendimos el estudio general y particular de esta. De este modo consideramos los autores y los fines de la nueva misa y dejamos la palabra a los mismos inventores, es decir, comenzamos a examinar la explicación de la nueva misa dada por los innovadores modernistas, especialmente la Institutio Generalis. Este largo documento no se contenta con las rúbricas tradicionales, con indicar la forma de celebrar la Santa Misa, sino que, como dijo su principal editor, Annibale Bugnini, es una amplia exposición teológica, pastoral, catequética y rubricista, una introducción a la comprensión y a la celebración de la misa. Palabras de Bugnini ante la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano el 30 de agosto de 1968. Por lo tanto, podemos referirnos a ese documento, a ese texto, la Institutio Generalis, para conocer la teología de la nueva misa. Ahora bien, desde su publicación, este texto escandalizó, hasta el punto de que Pablo VI ordenó una revisión del mismo. Una nueva edición, un poco mejorada, apareció en 1970, pero el texto del Novus Ordo Missae no fue modificado. Es decir, que el edificio permaneció tal como había sido construido en base al primer plano. Y 4 puntos esenciales de la primera versión de 1969 de esa Institutio Generalis llamaron nuestra atención. Y son los siguientes: todo lo referente a la transustanciación, el carácter propiciatorio del santo sacrificio, el carácter sacerdotal del ministro sagrado y la definición de la nueva misa. En los últimos especiales analizamos los 3 primeros temas. Ya hemos visto entonces todo lo referente a la transustanciación, al carácter propiciatorio del sacrificio de la misa y lo particular respecto del carácter sacerdotal del ministro sagrado. Nos toca entonces considerar el 4º punto, la definición de la nueva misa, que resume perfectamente estos otros puntos. Y vemos entonces en los especiales de hoy una definición protestante de la misa. Como ya sabemos, el texto de la nueva misa va precedido de una extensa exposición a modo de presentación, la Institutio Generalis. Cuando este documento llegó a conocimiento de sacerdotes y fieles a través de la publicación de la editio típica del Nuevo Ordo Missae, produjo verdadera estupefacción. La misa católica se había convertido en la cena protestante.
En efecto, la versión de la Institutio Generalis de 1969 puede ser descrita como un documento elaborado para socavar las enseñanzas católicas, aunque siempre con alguna frase ortodoxa arrojada por aquí y por allá. La esencia de esa misa se apoya en la concurrencia de la asamblea comunitaria y en que la naturaleza de la celebración debe ser adaptada a las supuestas necesidades de cada congregación. De este modo se abre el camino ya no simplemente para los protestantes, sino incluso para el culto del hombre. Los cardenales Bacci y Ottaviani, en su famosa carta a Pablo VI, expresaban el sentir de los teólogos sabios y a la vez hombres de fe, pero sus sentimientos fueron compartidos por sencillos laicos, que si bien no se consideraban capaces de emitir juicios sobre la misa, en razón de la suma de conocimientos teológicos, litúrgicos e históricos que tal juicio requiere, sin embargo esos fieles se consideraban en cambio capaces de apreciar la presentación que de ella se hacía. Y ahora bien, en la Institutio Generalis, las definiciones y las explicaciones del Concilio de Trento están tan desdibujadas que llegan prácticamente a desaparecer. El artículo 7 de la Institutio Generalis resume de manera sintética todos los aspectos desarrollados en el resto del documento sobre el significado de la misa montiniana. Esta es la clave de la Institutio Generalis y resume en una fórmula recopilada lo que los otros 340 artículos exponen. Insistimos, el artículo 7 resume perfectamente toda la institución e indica su orientación, pues proporciona la definición de la misa montiniana, de la misa nueva. He aquí el texto según la traducción al castellano. La cena del Señor o misa es la sinaxis sagrada o reunión del pueblo de Dios bajo la presidencia del sacerdote para celebrar la conmemoración del Señor. Por eso se aplica eminentemente a la reunión local de la Santa Iglesia la promesa de Cristo: allí donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y ponen la cita de San Mateo, capítulo 18, versículo 20. Esta es la definición original completa de la misa, según el Novus Ordo Missae de 1969, el nuevo orden de la misa promulgado por la Constitución Apostólica Misale Romano. Les leo nuevamente: la cena del Señor o misa es la sinaxis sagrada o reunión del pueblo de Dios bajo la presidencia del sacerdote para celebrar la conmemoración del Señor. Por eso se aplica eminentemente a la reunión local de la Santa Iglesia la promesa de Cristo: allí donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Son sin duda ni discusión las palabras litúrgicas más destacadas e influyentes escritas en el siglo XX y señalaron una línea divisoria entre la doctrina católica y la herejía. En cierto sentido, cierran el libro escrito desde la Antigüedad Apostólica, cuyo último capítulo comenzó en las sesiones 13ª y 22ª del Concilio de Trento. El artículo 7 de la primera edición de la Institutio Generalis, Missalis Romani, marca también el punto final del movimiento litúrgico. Los que lo redactaron también pensaron que tendrían la última palabra en la historia de la misa tradicional. Pero en unos pocos meses,
La tormenta desatada con estas palabras hizo aparecer el breve examen crítico del nuevo orden de la misa presentado a Pablo VI y al mundo católico bajo los auspicios de los cardenales Ottaviani, prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, y el cardenal Bacci. Este artículo 7º apareció inmediatamente como la definición de la nueva misa y provocó, como decimos, reacciones virulentas. Sabemos que para una definición de la Santa Misa, incluso puramente descriptiva, es imposible que esté ausente su elemento principal, que es la noción de sacrificio y sacrificio propiciatorio. Ahora bien, en la edición de 1969, el capítulo de la Institutio que trata de la estructura general de la misa comienza con el artículo 7º, al cual es difícil negar el carácter de una definición de la misa y en el que, sin embargo, no se hace referencia al sacrificio. Repetimos dicho texto: la cena del Señor o misa es la sinaxis sagrada o reunión del pueblo de Dios bajo la presidencia del sacerdote para celebrar la conmemoración del Señor. Por eso se aplica eminentemente a la reunión local de la Santa Iglesia la promesa de Cristo: allí donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Semejante definición, que evita hablar del sacrificio, y especialmente de su carácter propiciatorio, y que evoca la presencia divina por la sola reunión de fieles, se aleja hasta la contradicción de todas las definiciones conocidas de la Santa Misa, incluso las que se encuentran en el más simple y elemental Catecismo de Primeras Nociones para los niños de primera comunión. Se trata de una tentativa de la Institutio para introducir expresiones que debilitan tanto el significado sacrificial de la misa como la oposición al protestantismo, y al mismo tiempo que ellas favorecen la herejía. Son comunes otras fórmulas tales como la Cena del Señor, Asamblea, Pueblo de Dios, Memorial del Señor, etc. La Institutio está plagada de estas fórmulas. El artículo 7º define la nueva misa como una sinaxis, un término ampliamente utilizado por los protestantes para designar la conmemoración de la última cena del Jueves Santo. Por una curiosa coincidencia, en el rito inventado en 1969, correspondiente a esta definición, se suprimió todo lo que diferenciaba claramente a la misa católica de la sinaxis protestante. Sabemos que existen varios ritos católicos tradicionales, entre los cuales el romano es el más importante. Ahora bien, todos estos ritos tienen las mismas características. Entonces la comparación es fácil con la nueva misa. La sinaxis de 1969 es una sinaxis protestante. Lo que la diferencia fundamentalmente del rito católico nunca se ha modificado hasta la fecha, todo lo contrario, se agrava día a día con las improvisaciones, profanaciones y sacrilegios. Por lo tanto, sigue siendo muy oportuno denominar la nueva misa como una sinaxis. Todos los especialistas entienden inmediatamente la afirmación y la heterodoxia implícita. Por eso se hace difícil entender cómo la neofraternidad San Pío X pudo aceptar, festejar y difundir el motu propio de Benedicto XVI, que pretende que el misal romano codificado por San Pío V y el misal bastardo montiniano son dos expresiones de la lex orandi de la Iglesia que no inducen ninguna división de la lex credendi de la Iglesia. Se hace muy difícil entender cómo han podido aceptar, festejar, difundir hasta el día de hoy. Lo siguen aceptando, festejando y difundiendo. Otra afirmación de la Institutio es que el sacerdote preside la asamblea. Se trata de un concepto muy agradable a los protestantes, como hemos visto,
en los últimos especiales. ¿Por qué? Porque insinúa que el sacerdote es ante todo el delegado del pueblo o el primus inter pares, y no el ministro sagrado elegido por Dios que obra en lugar de Cristo, in persona Christi, en virtud del carácter sacerdotal recibido en el sacramento del orden. Pero la cuestión central de este artículo 7 es que en esta definición no hay referencia al sacrificio. El significado sacrificial de la misa, sobre todo su carácter propiciatorio, no existe para los innovadores. Entonces se trata de una definición falsa, contraria al Concilio de Trento. La Santa Iglesia ha dejado bien en claro en el Concilio de Trento, contra el protestantismo, que el sacrificio de nuestro Señor es un sacrificio propiciatorio. Cuando se da una definición de la Santa Misa, es imprescindible que encontremos esta noción de propiciación. Ya señalamos que el escándalo fue enorme y que suscitó innumerables protestas. Sin embargo, los autores de la Institutio intentaron esquivar tales acusaciones, arguyendo que el artículo 7 no es una definición, sino una descripción de la misa, y que la Institutio Generalis no es doctrinal. El padre Bunini, entonces secretario de la Comisión para la Reforma de la Liturgia, informó sobre las conclusiones de la 12ª sesión plenaria de ese órgano, donde se estudiaron las objeciones que habían sido presentadas contra el artículo 7 de la Institutio. Y estas fueron sus palabras, son palabras de Bunini respecto al informe que hace sobre las conclusiones a lo que llegó esa reunión plenaria de la Comisión para la Reforma de la Liturgia para defenderse de los ataques. Y Bunini expresó: los padres, cardenales y obispos, miembros de la Comisión, han considerado algunas de las dificultades que han surgido recientemente con respecto a ciertos puntos de la Institutio Generalis Missalis Romani. Recordaron que la Institutio Generalis no es un texto dogmático, sino una exposición pura y simple de las reglas que ordenan la celebración eucarística. No busca dar una definición de la misa, sino solo presentar una descripción del rito. Lo que es la misa, desde un punto de vista teológico, se puede inferir de ciertos párrafos de la Institutio. Y esto también es bien conocido por todos los tratados teológicos y los documentos pontificales de carácter doctrinal. Hasta acá las palabras de Bunini. Dejando de lado la manifiesta contradicción, esta afirmación es falsa. La Institutio está llena de proposiciones doctrinales. Nadie se atrevería a afirmar, por ejemplo, que la siguiente declaración en el artículo 1 no tiene carácter doctrinal. Leemos: en la misa encontramos la cumbre de la acción por la cual Dios santifica al mundo en Cristo y el culto que los hombres dan al Padre, adorándole a través de Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sería una exposición pura y simple de una regla que ordena la celebración eucarística, como dice Bunini? Tales conceptos doctrinales se encuentran en cada página del documento. Y lo mismo debe decirse del artículo 7. ¿Cómo se puede negar que este texto contiene una declaración dogmática y cómo se puede sostener que lo que hay en él es una mera exposición de las reglas? ¿Quién está ordenando la celebración eucarística? ¿Cuáles son las reglas que contiene este artículo? Si queremos evitar sofismas, debemos reconocer absolutamente que el artículo 7 de la Institutio contiene una afirmación doctrinal que da los fundamentos de las reglas que ordenan la celebración eucarística, las cuales aparecen más adelante en el documento. El misal romano codificado por San Pío V contiene varios documentos introductorios que no son textos dogmáticos, sino rúbricas.
exposiciones puras y simples de las reglas que ordenan la celebración de la Santa Misa. Si se remiten al texto de estos especiales, verán allí los facsímiles de esas introducciones que hay en el misal romano, sobre las rúbricas generales del misal, sobre las adiciones y variaciones en las rúbricas del misal, preparación para la misa, acción de gracia después de la misa, etc. Una comparación muy resumida entre aquellos textos en cuestión y la institutio revela inequívocamente el carácter doctrinal de la institutio y la naturaleza puramente práctica de los primeros. Basta remitirse a los mismos títulos, pero con más razón si entramos a ver qué es lo que contienen esos documentos del misal tradicional y lo que contiene la institutio. Sin equívoco, sin lugar a dudas, se nota un carácter doctrinal en la institutio y una naturaleza puramente práctica de esos documentos en el misal tradicional. Además, mientras la institutio estaba en gestación, la propia comisión litúrgica dijo que el documento debería contener principios teológicos, normas pastorales y rúbricas para la celebración de la misa. Esto fue publicado en Noticie en 1968, página 181. Ese futuro documento debía contener principios teológicos, normas pastorales y rúbricas para la celebración de la misa. Y en un informe presentado ante la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín, el 30 de agosto de ese mismo 1968, el padre Bunini declaró que la institutio es una amplia exposición teológica, pastoral, catequética y rubricista, una introducción a la comprensión y la celebración de la misa. Si las palabras tienen algún sentido, esto significa que la institutio expone una doctrina sobre la misa. Pero el mismo Pablo VI afirmó: hay otra cosa sobre la cual el Santo Padre quiere llamar la atención de los participantes de la semana litúrgica. El nuevo misal es precedido de una presentación general que no es una simple colección de rúbricas, sino una síntesis de los principios teológicos, ascéticos y pastorales indispensables tanto para el conocimiento doctrinal como para la celebración, la catequesis y la pastoral de la misa. Esta es la carta pontifical a la Semana Religiosa de Italia, tal como apareció en la Documentación Catholique, el número 1594, página 836. Pablo VI entonces llamaba la atención a los que estaban participando de la semana litúrgica sobre el nuevo misal y la institutio generalis que lo precede. Dice, el misal está precedido de una presentación general, la institutio generalis, que no es una simple colección de rúbricas, sino una síntesis de los principios teológicos, ascéticos y pastorales indispensables tanto para el conocimiento doctrinal como para la celebración, la catequesis y la pastoral de la misa. La institutio generalis tiene indiscutiblemente un alcance doctrinal y las de Annibale Bunini, para negar esta evidencia, al contradecirse con él mismo y con Pablo VI, manifiestan su deshonestidad. Pero no nos llama la atención que Bunini sea deshonesto. Sí sabemos que era masón. Recordemos que él expresó: la Institutio Generalis no es un texto dogmático, sino una exposición pura y simple de las reglas que ordena la celebración eucarística. No busca dar una definición de la misa, sino solo presentar una descripción del rito, cuando antes había hablado de una manera completamente distinta. Es una amplia exposición teológica. Cuando sabía que él mismo había confeccionado el texto de esa carta de Pablo VI a la semana litúrgica sobre la Institutio Generalis,
No es una simple colección de rúbricas, sino una síntesis de los principios teológicos. Independientemente de las intenciones y declaraciones de sus autores, independientemente de eso, el artículo 7 se presenta como una definición. Dice qué es la misa para ellos, lo que tiene de específico según sus convicciones modernistas. No se contenta con describir un rito, da su significado. Leemos, por ejemplo, Memorial del Señor, Promesa de Cristo. La vincula con pasajes de la Sagrada Escritura, la Última Cena, cita San Mateo 18:20, la vincula con conceptos teológicos, pueblo de Dios, presencia de Cristo. En una palabra, es una fórmula doctrinal. Finalmente, como hemos visto y veremos más en detalle, este artículo 7 resume a la perfección todo lo que el documento enseña sobre la nueva misa. Es la clave que da el significado de la reforma litúrgica, tal como aparece en sus ritos y en las afirmaciones de la institución. E incluso si tomamos el artículo 7 de la institución como una definición no esencial, es así como la presentó uno de los expertos de la comisión litúrgica, el padre Bagagnini. Entonces, si la tomamos como una definición no esencial, es imposible aceptarlo, porque en todo caso es una cláusula que presenta a los fieles en relación con la misa una afirmación que es al menos insidiosa y al mismo tiempo insinúa algo que ha cambiado en la concepción tradicional de la religión. La misa como sacrificio ha sido sustituida por la cena protestante. Por más que estemos hablando de una definición no esencial, meramente descriptiva, la describe como una cena protestante. Los innovadores sostenían además que buscando bien en todos los artículos de la institución se encuentra en ellos los elementos de una definición ortodoxa. Uno podría esperar entonces que esta noción fundamental se expresase en otras partes del Institutio Generalis, o al menos en el Novus Ordo Missae, pero no es así. Todo lo contrario. Todos los pasajes del antiguo ordo del rito romano que significaban el sacrificio propiciatorio, todos fueron cuidadosamente eliminados. Su intención puede apreciarse claramente. Han adoptado todas las precauciones necesarias para dar de la misa una imagen nueva, apta para introducir en la mente una concepción novedosa, de la cual los cardenales Ottaviani y Bacci decían con justicia que esa concepción se aleja de manera impresionante de la teología católica de la Santa Misa. Por lo tanto, la intención de sus autores fue esa: tomar todas las precauciones para dar de la misa una imagen nueva e introducir una concepción nueva. Asimismo, si bien el artículo 7 es el más característico, no es el único que evidencia la nueva concepción de la misa, la que sus redactores quieren imponer. Muchos otros artículos tienden a esa misma dirección. Y resulta patente que el propósito era instaurar una misa ecuménica sobre la base de la cena luterana. Instaurar una misa ecuménica sobre la base de la cena luterana. El clamor general sacudió las oficinas y en su número de noviembre-diciembre de 1969, Notizie, órgano de la Congregación para el Culto Divino, publicó una declaración fechada el 18 de noviembre y firmada por Gut y Bunini, según la cual la Institutio Generalis no debía ser considerada como un documento doctrinal o dogmático y que podría ser modificada en la edición definitiva del misal romano si se hallaban expresiones más claras que permitan una mejor comprensión pastoral y catequética. Hipócritas, mentirosos. No entiendo cómo esta gente podía dormir tranquila.
afirman que la Institutio Generalis no debía ser considerada como un documento doctrinal o dogmático. Afirman que la Institutio General podría ser modificada en la edición definitiva del Misal Romano, si se hallaban expresiones más claras que permitan una mejor comprensión pastoral y catequética. ¡Qué hipócritas! Entonces, cuando los padres y los expertos, los periti del concilium, analizaron la instrucción general, hicieron saber que no encontraron ningún error doctrinal y ninguna razón para cambiarla. No obstante, en orden a evitar dificultades de todo tipo y en función de aclarar ciertas expresiones, se decidió que el texto de la instrucción general debía ser completado aquí y allá, o redactado de nuevo, pero no se hizo ningún cambio sustancial. Las enmiendas son en realidad pocas, algunas veces de escasa importancia o concernientes al estilo. La primera vez que se publicó la Institutio, la historia era totalmente otra. El número 46 de Noticie, de abril-junio del 69, contenía una extensa explicación sobre la importancia del documento, con el siguiente comentario sobre el capítulo 2, sección que contiene el muy especial artículo 7 que estamos analizando. La explicación fue escrita en italiano y sin firma y comienza así. Esto es lo que se decía antes que se levantara la polvareda. Número 46 de Noticie, abril-junio de 1969. Este es uno de los capítulos fundamentales. Ofrece una descripción de la celebración no tanto en cuanto a sus rúbricas y al aspecto ceremonial como el aspecto doctrinal, quanto piuttosto sotto l'aspetto dottrinale. El capítulo entonces que contiene el artículo 7, según Noticie, es uno de los fundamentales y ofrece una descripción de la celebración no tanto en cuanto a sus rúbricas y al aspecto ceremonial como el aspecto doctrinal. Es digno de notar que se ha dicho que la versión original estaba por encima de toda crítica, porque los padres y expertos del concilio ya la habían examinado. Pero lo más significativo de todo es el hecho que la ideología de la versión original de la Institutio Generalis representa el pensamiento de los hombres que compusieron el Novus Ordo Missae, y que esta tendencia no puede encontrarse en las enseñanzas del Concilio de Trento. Repito, la ideología de la versión original de la Institutio representa el pensamiento de los hombres que compusieron la nueva misa. Y esa tendencia de estos hombres no puede encontrarse en las enseñanzas del Concilio de Trento. Son novedosas, son innovaciones protestantes. Por el contrario, los postulados del Sínodo de Pistoia parecen un modelo de precisión teológica cuando los comparamos con la Institutio. Y sin embargo, como sabemos, aquel conciliábulo fue condenado por el Papa Pío VI precisamente por abstenerse de utilizar la terminología tridentina. Ahora vemos la importancia de haber visto todos esos antecedentes mediatos e inmediatos de la nueva misa. Todo ese largo estudio, toda esa cantidad de especiales que hemos tenido que hacer. Ahora se ve la importancia, porque son los postulados del Sínodo de Pistoia, es la falsa teología, la herética teología protestante la que aparece en la Institutio y en el Novus Ordo Missae. Lo más importante de todo es que el Ordo Missae, que fue compilado en conformidad con esta defectuosa presentación de la enseñanza católica sobre la Eucaristía, no fue corregido. La verdadera importancia del nuevo misal romano, publicado en el 70, no es que la Institutio Generalis fue incorrectamente enmendada, sino que no fue desechado dicho misal con su Novus Ordo Missae.
Por lo tanto, lo que todavía está siendo celebrado como rito romano es en realidad la cena luterana del artículo 7 de la Institutio Generalis de 1969, que expone la definición que habría satisfecho y podría haber sido escrita por Cranmer, por Lutero, por Zwinglio, por Calvino. Lo que todavía está siendo celebrado como rito romano es en realidad la cena luterana. Lo que el motu propio de 2007 de Benedicto XVI expresa que ese rito romano, esa cena luterana del artículo 7 de la Institutio Generalis, expresa la misma fe que el rito romano tradicional. No puede ser. Es incomprensible que se haya aceptado ese motu propio. Y para todo aquel sacerdote en realidad, o que se crea sacerdote y que está utilizando la nueva misa, el nuevo misal, tiene que saber que en realidad no está celebrando la Santa Misa Católica, sino la cena luterana. Eso es lo que no solamente fue definido por el artículo 7 de la Institutio Generalis, sino lo que fue plasmado en el Novus Ordo Missae. No hace falta demostrar cuán totalmente cranmeriano es este artículo. Basta consultar los capítulos 6 y 8 del Ordo Divino de Cranmer. Nótese que Cranmer define su rito del año 1549 como la Cena del Señor y la Santa Comunión, comúnmente llamada la misa. Y el doctor Francis Clark ha señalado, en relación a los ritos de Cranmer, que no es tanto lo que se expresa, sino lo que fue suprimido, lo que da significado al conjunto. No es tanto lo que se expresa, sino lo que fue suprimido, lo que da significado al conjunto. Este juicio no solo puede ser aplicado a la Institutio Generalis, sino también a la nueva misa de Pablo VI. Hacemos un pequeño corte para analizar al detalle este artículo de la Institutio Generalis. Esta es la voz de la tradición católica, Radio Cristiandad, el bastión católico tradicional de habla hispana más importante del mundo. Dos amores irreconciliables, dos ciudades tremendas y que batallan entre sí, y la batalla es a muerte. Una lleva por nombre Ciudad de Dios, con el amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo, con el amor a la Iglesia de Cristo, con admiración por los campeones de la fe y de las grandes batallas de la cristiandad. En ella se encuentran las virtudes como metas y los vicios detestados. La ciudad de Dios, la justicia, la verdad, la amistad, la fidelidad, la hombría de bien. Todo en ella es la mayor gloria de Dios. La otra es la ciudad del hombre, con el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, con amor al hombre y a su dignidad, celebrando a la diosa razón, a la técnica, a la democracia y los derechos humanos, con odio hacia la iglesia histórica, con desprecio por los campeones de la fe, las cruzadas y las grandes gestas y batallas.
En ella, las virtudes son combatidas y falsificadas, especialmente la fe y la obediencia. Y los vicios son llevados en andas hacia los altares de la nueva religión, del Dios humanidad. La ciudad del hombre, la injusticia, la mentira, la lujuria, el engaño, el odio y el egoísmo. Todo en ella es olvido e insulto a Dios. Ahora piense, ¿en qué ciudad vive usted? ¿Y en qué ciudad le gustaría vivir, pelear y morir? Radio Cristiandad le invita a tomar una decisión trascendental. Una toma de posición en esta batalla que solo culmina con la muerte. El tiempo es ahora. Por usted, por sus hijos, por la patria, por la iglesia y por la vida eterna. Acompáñenos en esta verdadera cruzada contra el enemigo externo e interno para la restauración del orden y la justicia que prepara la paz duradera. Y la llamada es a pelear en la primera línea, no en la retaguardia, sino al lado de nuestro capitán, Jesucristo. Esta es la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad. Luchando para que Cristo reine. Continuamos entonces con el análisis más en detalle de este artículo 7 del Institutio Generalis. La importancia de dicho artículo radica pues en que pretende dar una definición de la misa omitiendo las enseñanzas católicas sobre la misma. ¿Qué es entonces lo que suprimieron en el artículo 7 el padre Bonini y sus colaboradores para definir el nuevo rito de la misa que querían imponer en la Iglesia? Y la respuesta es muy simple. Se suprimió cada artículo de la doctrina católica objetada por los reformadores del siglo XVI y definida a perpetuidad por el Concilio de Trento. Se suprimió cada artículo de la doctrina católica, tal como la definió el Concilio de Trento y tal como había sido objetada por los protestantes. El hecho de que el artículo 7 se refiere en primer lugar a la Cena del Señor no es una coincidencia, ya que lo definido por el artículo es una cena protestante.
Ahora bien, la esencia de esta cena del Señor es la convocatoria del pueblo. Por esa razón, nuestro Señor es descrito allí como estando presente en virtud de la presencia de los fieles, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, etc. El hecho de que la Santa Misa es un sacrificio propiciatorio ofrecido por un sacerdote en nombre de Cristo, independientemente de la presencia de la congregación, es algo que está ausente en este artículo. Tampoco aparece el hecho de que Jesucristo está presente físicamente, con el mismo cuerpo que nació en un pesebre y murió sobre la cruz. Es cierto que nuestro Señor está realmente presente cuando 2 o 3 se hallan reunidos en su nombre, pero esto es una presencia puramente espiritual, no la presencia verdadera, real y sustancial católica. Respecto al artículo 7, el breve examen crítico, el presentado por los cardenales Bacci y Ottaviani, afirma: en una palabra, esta cena no implica ninguno de aquellos valores dogmáticos esenciales de la misa que constituyen su verdadera definición. Ahora bien, esta omisión, en cuanto voluntaria, equivale a la superación de aquellos valores y, por lo tanto, al menos en la práctica, a su negación. Las críticas que en 1969 había recibido el artículo 7 por parte de este breve examen crítico recaían sobre 4 temas principales que dicho artículo omitió afirmar: la presencia verdadera, real y sustancial de nuestro Señor Jesucristo como resultado de la transustanciación realizada por la consagración. Segundo, la consagración es llevada a cabo por el sacerdote, ministro jerárquico, distinto del simple fiel, actuando en la persona de Cristo. Tercero, Jesucristo es hecho presente para ser ofrecido como sacrificio propiciatorio a la Santísima Trinidad. Y por último, el valor intrínseco del santo sacrificio de la misa es independiente de la presencia de la asamblea. Estos 4 puntos no están señalados en el artículo 7, han sido omitidos. Es todo lo que hemos visto en los últimos 3 especiales, por eso les decía que este artículo 7, con esta definición, resume perfectamente lo ya tratado y que era necesario verlo en particular aparte. Cotejemos punto por punto. Consideremos las características de la nueva misa, tanto en la Institutio Generalis como en el Novus Ordo Missae, respecto justamente de estos 4 puntos. El primero, entonces, no se hace ninguna mención de la divina víctima hecha presente por la consagración. En cambio, Jesucristo está presente en virtud de la asamblea del pueblo. Se trata de una presencia esencialmente espiritual. La cita de San Mateo, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre y yo estoy allí presente, aplicada a la misa, es muy grave. Si no afirma formalmente una herejía, pues es cierto que en la misa, como en toda oración común, hay una presencia particular del Señor gracias al ejercicio común de las virtudes teológicas, está muy cerca de ella y la favorece de manera escandalosa por aquello que no se menciona, aquello que se oculta. En la misa nuestro Señor Jesucristo está real, verdadera y sustancialmente presente, no solo de manera espiritual, sino también con su cuerpo, con su sangre. Y esta presencia no se produce por la fe y asentimiento de la asamblea, sino en virtud de las palabras de la consagración, las palabras rituales de la consagración, pronunciadas por el sacerdote in persona Christi. Su alma y su divinidad están también presentes por concomitancia. El término transustanciación, recordemos, no aparecía ni una sola vez en el original de 1969. Segundo punto, no se establece una distinción clara entre el sacerdote, ministro jerárquico y los simples fieles. Lo hemos visto en los últimos especiales. Recordemos que el Institutio Generalis no dice ni una sola vez en sus 341 artículos que Jesucristo es el principal sacerdote de la misa. Todas las modificaciones hechas al rito romano, al rito tradicional, van en la dirección de una disimulación del carácter sacerdotal del ministro sagrado.
Los términos presidente y presidencia, que pululan en el modernismo y en la nueva misa, son ajenos a la teología tradicional católica. Los términos presidente y presidencia son ajenos a la teología tradicional. La noción de que Jesucristo está presente en virtud de la asamblea del pueblo es reforzada por el hecho de que el segundo párrafo empieza con quare, en latín. Así pues, por lo tanto. El primer párrafo dice que el pueblo es convocado para celebrar el memorial del Señor. Y el enlace expresa, así pues, por lo tanto, Jesucristo está ahí en medio de ellos. Se trata entonces de un memorial. El pueblo es convocado para celebrar el memorial del Señor. Por lo tanto, Jesucristo está ahí en medio de ellos. Se trata de un memorial. La Santa Misa católica es un sacrificio. La cena protestante es una mera conmemoración. La expresión memorial del Señor introduce aquí dos ambigüedades graves. La palabra memorial se puede entender en el sentido de la simple conmemoración protestante, ya que ninguna explicación le da un significado católico. Ahora bien, desde la Reforma protestante, esto solo indica un equívoco. No era en la época de Santo Tomás de Aquino, quien a menudo lo usa, pero con las explicaciones que obviamente expresan el sentido católico. Por ejemplo, destaquemos las siguientes palabras de Santo Tomás: o memoriale mortis Domini, o memorial de la muerte del Señor. Además, en la institución, memorial del Señor, ocultan el carácter sacrificial de este memorial, el cual parece ser el de toda la vida de Cristo, o de su comida de despedida de sus amigos. En cambio, no sucede así con la frase de Santo Tomás, memoriale mortis Domini, memorial de la muerte del Señor. En el Novus Ordo todo va en esa dirección errónea. El ofertorio ya no expresa el carácter propiciatorio del sacrificio. Las plegarias eucarísticas, como llaman ellos al canon, hace posible tomar las fórmulas de la consagración por un simple recuerdo. Eventualmente una especie de representación teatral en la cual el sacerdote, desempeñando el papel de Cristo, reaviva la fe de los fieles y sugiere una cierta presencia espiritual de Cristo. Esto lo hemos analizado en los últimos especiales. También el aspecto de la comida, secundario, porque es relativo al sacrificio, tiene prioridad sobre el aspecto del sacrificio, tanto en la Institutio Generalis como en el Novus Ordo. El ofertorio ya no habla de la hostia y de la víctima, sino de pan y bebida espirituales. Recordemos lo enseñado por Pío XII en su encíclica Mediator Dei. Decía: Cristo nuestro Señor, sacerdote sempiterno, según el orden de Melquisedec, como hubiese amado a los suyos que vivían en el mundo, en la última cena, en la noche en que se le traicionaba, para dejar a la Iglesia, su amada esposa, un sacrificio visible, como la naturaleza de los hombres pide, que fuese representación del sacrificio cruento que había de llevarse a efecto en la cruz, y para que permaneciese su recuerdo hasta el fin de los siglos y se aplicase su virtud salvadora para remisión de nuestros pecados cotidianos, ofreció a Dios Padre su cuerpo y su sangre bajo las especies del pan y del vino, y las dio a los apóstoles, constituidos entonces sacerdotes del Nuevo Testamento, a fin de que bajo estas mismas especies lo recibiesen, al mismo tiempo que les ordenaba a ellos y a sus sucesores en el sacerdocio que lo ofreciesen. El augusto sacrificio del altar no es pues una pura y simple conmemoración de la pasión y muerte de Jesucristo, sino que es un sacrificio propio y verdadero, por el que el sumo sacerdote, mediante su inmolación incruenta, repite lo que una vez hizo en la cruz, ofreciéndose enteramente al Padre, víctima gratísima. Una y la misma es la víctima. Lo mismo que ahora se ofrece por ministerio de los sacerdotes, se ofreció entonces en la cruz. Solamente el modo de hacer el sacrificio, el ofrecimiento, es diverso. El augusto sacramento del altar es un insigne instrumento para distribuir a los creyentes
los méritos que se derivan de la cruz del Divino Redentor. Cuantas veces se celebra la memoria de este sacrificio, se renueva la obra de nuestra redención, y esto, lejos de disminuir la dignidad del sacrificio cruento, hace resaltar, como afirma el Concilio de Trento, su grandeza y proclama su necesidad. Al ser renovado cada día, nos advierte que no hay salvación fuera de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que Dios quiere la continuación de este sacrificio desde levante a poniente, para que no cese jamás el himno de glorificación y de acción de gracias que los hombres deben al Criador, puesto que tienen necesidad de su continua ayuda y de la sangre del Redentor para borrar los pecados que ofenden a su justicia. Hasta aquí ese largo recordatorio de Pío XII, pero que es esencial de releer, de meditar, de reflexionar sobre él, para ver cuánto se aleja la doctrina católica de la doctrina herética del Novus Ordo Missae. Un protestante podría concluir que el sacrificio de la cruz es perpetuado por la acción del pueblo reunido para celebrar el memorial del Señor. Lutero escribió: Cristo se ha ofrecido solo una vez, lo que ofrecemos cada día no es tanto un ofrecimiento como un memorial de ese ofrecimiento. Insisto, un protestante podría concluir que el santo sacrificio de la cruz es perpetuado por la acción del pueblo reunido para celebrar el memorial del Señor. Y Lutero escribió: Cristo se ha ofrecido solo una vez. Lo que ofrecemos cada día no es tanto un ofrecimiento como un memorial de ese ofrecimiento. Esta impresión se fortalece con la referencia hecha de que Cristo está realmente presente en la comunidad que se ha reunido en su nombre. No habría dado ninguna ambigüedad, no hubiese sido capaz de producir ninguna ambigüedad el haberse afirmado que Cristo está presente bajo las especies eucarísticas en virtud de la transustanciación del pan y del vino efectuada por las palabras de la consagración pronunciadas por el ministro sagrado en la persona de Cristo. Pero esa impresión de tratarse del memorial del Señor, no de un ofrecimiento, de un sacrificio, sino del memorial de ese sacrificio, es la impresión que da este artículo 7, y sobre todo reforzada con que Cristo está realmente presente en la comunidad que se ha reunido en su nombre. Pasamos al tercer punto. Se utiliza el concepto Cena del Señor para describir la misa. Vemos cómo se van enlazando, hilvanando los conceptos. Entonces llegamos a este tercero. Se utiliza el concepto Cena del Señor para describir la misa. Esta idea podría ser justificada bíblicamente, pero ella no forma parte de la tradición teológica católica. Se encuentra en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 20, y fue tomada por los reformadores protestantes del siglo XVI para diferenciar su servicio de comunión del santo sacrificio católico. El artículo 7 usa en latín la conjunción sive, o ya sea, para dar la impresión de que la Cena del Señor protestante y la Santa Misa son equivalentes. Así, Cena Dominica sive misa, repito en latín, Cena Dominica sive misa, se traduce la Cena del Señor o lo que importa la misma cosa que la misa. Ese sive se puede traducir por o ya sea, es decir, lo que importa la misma cosa que la misa. La Cena del Señor o lo que importa la misma cosa que la misa. Y el último punto, declara sin ambigüedad alguna que la misa es la asamblea del pueblo. Para los protestantes, la Cena del Señor no puede ser celebrada si el pueblo no se ha convocado en un lugar. Se trata simplemente de una reunión. La definición retorna 3 veces sobre esta noción
que parece ser esencial. Un paralelo muy significativo podemos hacer a este respecto. El misal romano, codificado por San Pío V, comienza con 2 palabras. Llamo la atención sobre esto. El misal romano, codificado por San Pío V, comienza con 2 palabras. Sacerdos paratus, es decir, el sacerdote preparado, dispuesto ya, es decir, revestido de los ornamentos sacerdotales y dispuesto para la celebración del santo sacrificio. El nuevo misal comienza también con 2 palabras, populo congregato, el pueblo congregado. Veamos la diferencia. El sacerdote preparado, dispuesto ya, el pueblo reunido, el pueblo congregado. Son 2 nociones completamente distintas. Y después me quieren hacer creer que se expresa la misma fe. Motu propio, aceptado por la fraternidad, festejado. Un rito que comienza el pueblo reunido y el otro que comienza el sacerdote dispuesto ya. Toda la orientación ya está indicada. En un caso se trata de una acción sacerdotal, es decir, un ministro sagrado, a través del cual nuestro Señor realizará sacramentalmente la ofrenda de su sacrificio. Y en el otro caso se trata de una reunión de fieles presidida por su delegado, el sacerdote. Por todo esto es claro que no existe en absoluto ninguna justificación para describir y menos para definir la misa católica con la terminología protestante anticatólica con que ha sido atacada desde la Reforma luterana. La introducción de estos conceptos justifica y exige el rechazo tanto del artículo 7, así como de toda la Institutio Generalis y del Novus Ordo Missae en su integridad. Pero hay más todavía. Cuando apareció la Institutio en 1969, se puso mucha atención sobre el artículo 7, pero el artículo 48 pasó desapercibido, lo que no deja de sorprender, ya que este artículo ostenta un grave error doctrinal que confirma la ideología dada por el artículo 7 como definición de la misa, de la cena del Señor. Repito, este artículo 48 ostenta un grave error doctrinal que confirma la ideología dada por el artículo 7 como definición de la cena del Señor. ¿Qué leemos en ese artículo 48? Lleva por título Liturgia Eucarística. Comienza la liturgia eucarística, como le llaman ellos. Y este artículo 48 comienza entonces, da inicio a la liturgia eucarística. Y dice así: la última cena, en la que Cristo instituyó el memorial de su muerte y resurrección, se hace continuamente presente en la Iglesia cuando el sacerdote, representando a Cristo el Señor, lleva a cabo lo mismo que hizo el Señor cuando instituyó el sacrificio y el banquete pascual y lo dio a sus discípulos para que lo hicieran en memoria suya. Repito, la última cena, en la que Cristo instituyó el memorial de su muerte y resurrección, se hace continuamente presente en la Iglesia cuando el sacerdote, representando a Cristo el Señor, lleva a cabo lo mismo que hizo el Señor cuando instituyó el sacrificio y el banquete pascual y lo dio a sus discípulos para que lo hicieran en memoria suya. La Iglesia Católica enseña que cuando se celebra la Santa Misa es hecho presente nuevamente el sacrificio de la cruz. Lo que se hace presente nuevamente es el sacrificio de la cruz.
Por el contrario, este artículo 48 afirma que es la cena del Señor lo que se hace presente continuamente. Por lo tanto, la afirmación que dice que se trata de la última cena y no del sacrificio de la cruz, lo que se hace presente en la liturgia eucarística, también agrega su parte al punto de vista del artículo 7, de que es una definición protestante de la cena del Señor. Este grave error doctrinal del artículo 48 fue repetido en el artículo 55, acápite D, que dice narración de la institución y consagración. Por las palabras y por las acciones de Cristo es representada aquella última cena en la que el mismo Cristo instituyó el sacramento de su pasión y resurrección, cuando dio a los apóstoles su cuerpo y su sangre bajo las especies de pan y vino, para que comieran y bebieran, dejándoles el mandato de perpetuar el mismo misterio. En concreto y como conclusión, el artículo 7 es el resumen perfecto de la Institutio Generalis, que es en sí misma la explicación de la nueva misa, y por lo tanto refleja plenamente la coherencia interna de la misa bastarda. La Institutio Generalis de 1969, considerada en sí misma, según su propia lógica y sin ningún criterio externo de interpretación, ciertamente implica una comprensión herética. De la misma manera, el Novus Ordo Missae, tomado en sí mismo, no tiene un significado católico. Su principio inmanente de organización no es la fe católica. En otras palabras, intrínsecamente por su propia virtud significativa, ya no es una misa católica. Todo esto demuestra que no se trató de un desliz accidental, sino del reflejo genuino de una determinada manera de considerar las cosas por el Concilium, la Institutio Generalis y el Novus Ordo Missae. Ahora bien, la sinaxis protestante se convirtió, gracias al motu proprio Summorum Pontificum del 7 de julio del año 2007, en la forma ordinaria de la misa católica. Repito, tanto la Institutio Generalis como el Novus Ordo Missae tienen un significado herético, no católico. Ahora bien, la sinaxis protestante, tal como fue presentada por la Institutio Generalis y el Novus Ordo Missae, gracias al motu proprio Summorum Pontificum, se convirtió en la forma ordinaria de la misa católica. Una forma muy ordinaria, es verdad, incluso bastarda, fruto de la unión ilegítima con el modernismo. Se trata de la misma ordinariez de la nueva fraternidad sacerdotal San Pío X, que aceptó, festejó, difundió y difunde ese motu propio tan bastardo e impío como la misa nueva. En efecto, considerando en los detalles como en el conjunto todo lo que llevamos analizado, es inconcebible e inaceptable que la neofraternidad San Pío X haya recibido, festejado y difundido el motu propio de Benedicto XVI, el cual declara que el misal romano codificado por San Pío V expresa la misma fe que la misa bastarda montiniana. Y pensar que uno de los teólogos de la neofraternidad San Pío X, que participaron de las discusiones doctrinales con la Roma apóstata durante 2009 y 2010 hasta mayo del 2011, festejó con champán tanto el motu propio de 2007 como el levantamiento de las excomuniones de 2009. Podemos apreciar en las fotos que acompañan el texto al padre Patrick de la Roque,
a la izquierda de Monseñor de Galarreta, y más abajo descorchando el champán para festejar. Y podemos preguntar, ¿qué festeja? Hay que tener en claro que si 2 cardenales y numerosos sacerdotes han declarado solemnemente su adhesión a la misa de rito romano, tal como la codificó San Pío V, es a causa de la conveniencia de sus ritos y sus fórmulas con el misterio de la Sagrada Eucaristía, tal como nuestro Señor Jesucristo la instituyó para siempre, es decir, un sacrificio real, una presencia verdadera, real y sustancial, la dignidad sacerdotal del ministro sagrado y una comunión real del cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo junto con su alma y su divinidad. Es necesario ser conscientes que el rechazo del Novus Ordo Missae no es una simple oposición a nuevas rúbricas, sino la impugnación de un rito que disuelve el misterio de la Santa Misa, el repudio de un rito que viene de la herejía y conduce a la herejía, y que por sus errores y equívocos favorece la abolición del santo sacrificio del altar. En efecto, se trata de múltiples transformaciones, de tal modo profundas que tienden a destruir la sustancia misma de la Santa Misa. Por todo esto, adherimos a la misa tradicional, tal como fuera codificada por San Pío V en el siglo XVI, conforme a una costumbre secular que viene de los mismos apóstoles. Por lo mismo, rechazamos tanto el Novus Ordo Missae montiniano, la misa bastarda, como la pérfida revolución litúrgica comenzada en 1948 y hecha universal y permanente desde el Concilio Vaticano II. Todo sacerdote católico tiene el derecho y el deber de rechazar esta revolución litúrgica. Todo sacerdote católico tiene el derecho y el deber de negarse a celebrar la Santa Misa con un rito que viene de la herejía y conduce a la herejía. El sacerdote que acepta este rito nuevo, que favorece la confusión entre la misa católica y la cena protestante, aunque más no fuese como lo presenta el motu propio de Benedicto XVI, admite una ceremonia intercambiable, tal como lo reconocen los pastores protestantes. El sacerdote que permanece fiel al rito romano codificado por San Pío V permite a sus fieles participar del santo sacrificio sin equívocos y de comulgar sin riesgo de ser engañados. Por el contrario, el sacerdote que se pliega al nuevo rito bastardo, aunque más no fuese aceptando el motu propio de Benedicto XVI, colabora a instaurar progresivamente una misa en la cual la presencia de nuestro Señor no es verdadera, real y sustancial, sino un memorial vacío, en el cual el sacrificio de la cruz no se hace realmente presente sacramentalmente, y cuya comunión es la participación de una comida durante una cena protestante. Una vez estudiados los autores y los fines de la misa bastarda, ya concluidos los análisis de sus principales errores y desmenuzada su definición con sus implicancias, estamos en condiciones de comenzar la exposición de los principales errores manifestados en sus ritos. Dios mediante es lo que emprenderemos desde los próximos especiales. Gracias por acompañarnos hasta aquí y los esperamos en los próximos especiales.